pero muy atrás. Están muy atrás, todas las sillas aquí vacías. Entonces, por favor, acérquense un poquito. Vamos a continuar con lo que estábamos hablando, que es acerca de lo que hacemos en la oración y las preguntas al final. Como todos ustedes son obedientes, yo les digo que siempre traigan lápiz y papel, ¿verdad? Porque esto es la escuela del Señor. Entonces van a anotar sus preguntas y las van a poner, las van a decir al final, que voy a dar un tiempito para cualquier pregunta que haya, ¿no? Esto es a petición de la audiencia de la iglesia y de los que ven por internet, que me dijeron que no hicieran preguntas. Vamos a dejarla al final. Amén. Ok, porque no se oían las preguntas. Bueno, nosotros estamos hablando de la oración. Dijimos la primera vez que teníamos que tener un corazón condicionado para la oración, y estamos aprendiendo cómo orar. Una de las cosas que nosotros tenemos que tener presente es que nosotros aprendemos a orar leyendo la palabra. Amén. Si leemos la palabra, vamos a saber, vamos a aprender a orar, porque la palabra lo tiene todo. Y por eso ustedes han notado que en este estudio hay muchos textos de la palabra. Creo que quedamos la vez pasada en qué peticiones diarias nosotros debemos tener para nosotros. Una vez oí un predicador que dice que muchas veces nosotros oramos, intercedemos por los demás, pero no oramos por nosotros mismos. Y nosotros tenemos que orar por nosotros mismos, orar por nuestro cuerpo físico, bendecir nuestro cuerpo físico desde aquí hasta los pies, internamente nuestro sistema óseo, nuestro sistema sanguíneo, todo debemos bendecirlo, porque el Señor lo necesita nuestro cuerpo bendecido y fuerte. Otra de las peticiones que debemos tener diarias para nosotros es que tiene que ver con nuestra vida espiritual, que le pidamos al Señor no quebrantar el principio de autoridad, que el Señor nos guarde en humildad siempre y en obediencia, ¿verdad? También otra petición diaria para nosotros es no hablar mal de nadie, no murmurar, pasarnos al reino de Dios y interceder por las cosas negativas que vemos. Ya les dije la vez pasada que cuando intercedemos, entonces el Señor oye nuestras oraciones si nos guardamos de hacer comentarios negativos de cualquier persona que esté ausente, para guardar nuestra boca, ya que nuestra boca es el instrumento poderoso que Dios nos ha dado. ¿Cuántos creen que la boca es poderosa? ¿Verdad que sí? En manos del Señor es poderosísima, y en manos del enemigo pues también hace daño, ¿okay? También otra petición diaria es no caer en orgullo, exaltando las cosas que hago, las que digo, las que tengo. Tenemos que cuidar nuestro corazón de envanecimiento. Eso es otra petición diaria que nosotros debemos tener para con nosotros. Así como oramos por nuestro cuerpo físico, vamos a orar por nuestra vida espiritual, porque nos interesa estar bien con el Señor para que nuestras oraciones no tengan estorbo. Proverbios 4:23 dice: sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. ¿Okay? Entonces nosotros debemos cuidar nuestro corazón de orgullo, de envanecimiento. No tomar ninguna decisión fuera de la voluntad de Dios. Debemos aceptar la voluntad de Dios y buscarla cuidadosamente. También debemos nosotros pedirle al Señor un corazón de servicio para proclamar el mensaje de salvación. Esa debe ser una de nuestras peticiones diarias. ¿Por qué? Porque el servicio nos anima, hermano, el servicio nos limpia, el servicio nos poda. El servicio, el no decir que no a ninguna actividad o a ninguna tarea que nos encomienden en la iglesia, eso nos va a hacer crecer. Probablemente no veamos el crecimiento inmediato, pero sí lo vemos después. Entonces, pidámosle al Señor que tengamos un corazón de servicio.
Y también le debemos pedir que el Espíritu Santo me corrija a cada instante. Yo le digo eso al Señor. Le digo, amén. Espíritu Santo, corrígeme a cada instante y no me importa el instrumento que uses. Porque muchas veces queremos que nos corrijan los apóstoles o los pastores, pero a veces viene un hermanito que tiene, tú sabes, cierta cosita con nosotros y nos lo dice de mal tono y no nos gusta. O no nos gusta que nos corrijan. Entonces, en la corrección, allí está la vida y la disciplina del creyente. Entonces debemos decirle al Espíritu Santo que nos corrija y aceptar esa corrección. Cuando nosotros aceptamos esa corrección, no vamos a evitar el tercer juicio, que es el quebrantamiento. Si nosotros aceptamos las correcciones, estamos bajo cobertura, en este sentido, pues no vamos a evitar muchos quebrantamientos en nuestra vida. ¿Cuántos creen que es así? Amén. En mi vida es así. Yo oigo que me dicen algo y voy y lo pongo en el Señor. A veces no estoy de acuerdo, no me gusta o no lo veo, pero le digo al Señor, Señor, dime, ayúdame. Tú eres el único que me puedes ayudar, pero yo no siento esto, dímelo tú. ¿Ok? Eso nos interesa, ser corregidos siempre. También otra petición diaria que nosotros debemos tener con nosotros es que el Espíritu Santo me dé revelación de su propósito en mi vida y revelación de toda trampa del enemigo. Dice la Biblia en el Salmo 89:22, no lo sorprenderá el enemigo, ni hijo de iniquidad lo quebrantará. Cuando nosotros servimos al Señor y buscamos la presencia del Señor, dice que no nos sorprenderá el enemigo. Cuando tenemos una vida de adoración, dice que no nos sorprenderá el enemigo. Yo lo tengo por testimonio. Fíjense, en la Biblia aparece que a Abraham el Señor le reveló que 400 años antes que venía un tiempo de aflicción para su pueblo, de oscuridad, y se lo presentó con una oscuridad. Igual va a pasar con nosotros. Si estamos en adoración, el Señor nos va, Salmo 89:22. El Señor nos va a advertir las cosas y las trampas que tiene el enemigo para nosotros. Hace muchos años, como en el 2004, el Señor me advertía en sueño a lo que me iba a pasar. Y yo sabía cómo iba a venir y todo, fui viendo todo y pasó, ¿verdad? Y fue para bien, porque fue para bien, por eso estoy aquí. Entonces, pero me mostró, lo último que me mostró como 2 días antes fue un sueño. Y yo dije, ¿qué es esto, Señor? Yo soñé que caía como un hacha del cielo, un cuchillo, y me cortaba el dedo pulgar, ¿no? Y yo decía, Señor, dame la interpretación de este sueño, ¿qué significa? Y empecé a hacer como ejercicio con mi mano, y yo dije, pero es que ni sin ese dedo yo no puedo servir, no puedo hacer nada. Entonces entendí que iba a cesar mi servicio por un tiempo, y a los 2 días me dijeron eso, ¿ok? Entonces dice, no lo sorprenderá el enemigo, ni hijo de iniquidad lo quebrantará. Entonces, si vienen los quebrantamientos, Dios va a estar con nosotros y debemos orar para que cualquier trampa sea revelada. Amén. Otro punto que hacemos en la oración, y estamos de acuerdo que a orar se aprende orando y leyendo la palabra, ¿verdad? Okay. Otro punto que hacemos en la oración es clamar. Cuando clamamos, clamar es desear con algo vivamente, y lo hacemos muchas veces en situaciones de necesidad, pero la Biblia tiene tanto para enseñarnos a nosotros en el clamor, pero tanto, y nos da esa seguridad de que Dios nos oye. Nadie que clame, Dios deja de oírlo. Fíjense, en el Salmo 34:6 dice, este pobre clamó y le oyó Jehová y lo libró de todas sus angustias. Y nosotros podemos decirle, como dice nuestra pastora, ¿verdad? Que dice, que ella le dice al Señor, tú dices en tu palabra. ¿Cuántos la han oído? Amén. Tú dices en tu palabra, ¿verdad? Que este pobre clamó a Jehová y Él le oyó. Tú dices en tu palabra que tú nos oyes. Entonces, cuando clamamos, estemos seguros de que Él nos oye. En una oportunidad estaba mi
cuando nació mi primer nieto, tenía un problema que lloraba demasiado. O sea, eso era llorar. Yo decía, pero yo no entiendo eso. Yo decía, pero ¿qué es lo que pasa? Y un día, y pasó muchos meses así, y un día yo me arrodillé y clamé delante del Señor por ese bebé. Y agarré un monito de él y lloré delante del Señor con ese monito. Y después, esas son cosas que a mí se me ocurrió, ¿no? Y lloré y clamé con ese monito, saqué mis lágrimas y mandé el monito que se lo pusiera. Ellos no se enteraron de que el monito había sido orado, ¿no? Y el niño, el Señor lo sanó. Dejó de llorar insistentemente en lo que tenía. ¿Por qué? Porque clamé al Señor y el Señor me oyó. Fui con mis herramientas que nos ha dado la palabra, las herramientas de perdón y arrepentimiento, ¿verdad? Con sus padres, y el Señor oyó mi clamor en ese momento. En Jonás 1:6 dice, y el patrón de la nave se le acercó y le dijo, ¿qué tienes, dormilón? Levántate y clama a tu Dios, quizás tendrá compasión de nosotros y no pereceremos. Hasta los paganos, porque aquí este barco iba lleno de paganos, de inconversos, y ellos sabían que había que clamar a sus dioses y le decían a Jonás que lo hiciera, ¿no? Salmo 34:7 dice, clamen los justos y Jehová oye y los libra de todas sus angustias. Cuando ustedes tengan un problema, estén quebrantados, llorando, afligidos, turbados, tengan la seguridad de que en ese momento el Señor los va a oír. Porque Él dice en Jeremías 33:3, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Cuando nosotros clamamos a Él en un quebrantamiento, estamos seguros que el Señor nos va a responder. ¿Cuántos lo creen? ¿Cuántos lo han vivido? ¿Verdad que sí? Amén. Cuando yo estoy más quebrantada, ahí está cerca el Señor con nosotros. Nosotros podemos ver en Éxodo 32, 11, 14, donde Moisés clamó e intercedió. Por eso es que yo le digo que a orar se aprende cuando leemos la palabra. Vemos como esos grandes hombres de Dios clamaron e intercedieron delante del Señor. Dice así la palabra, ¿no? Está un poquito larga esta escritura, pero tiene muchas cosas importantes de cómo clamó Moisés y qué le dijo al Señor. Entonces Moisés oró en presencia de Jehová su Dios y dijo, oh Jehová, ¿por qué se encenderá tu furor contra tu pueblo, que tú sacaste de la tierra de Egipto con gran poder y con mano fuerte? ¿Por qué han de hablar los egipcios diciendo, para mal los sacó, para matarlos en los montes y para raerlos sobre la faz de la tierra? Vuélvete del ardor de tu ira y arrepiéntete de este mal contra tu pueblo. Acuérdate de Abraham, de Isaac, de Jacob, de Israel y tus siervos a los cuales has jurado por ti mismo y le has dicho, yo multiplicaré vuestra descendencia como las estrellas del cielo y daré vuestra descendencia toda esta tierra de que he hablado y la tomarán por heredad para siempre. Entonces Jehová se arrepintió del mal que dijo que les había de hacer a su pueblo. Por esto es importante la comunión con el Señor, porque si no tenemos comunión, si no tenemos adoración, si no leemos la palabra, cuando tenemos un problema no sabemos qué vamos a decirle al Señor. Entonces salimos a buscar, ayúdenme en oración y el Señor, si nos está quebrantando, pues podemos pedir la ayuda, pero el Señor quiere tratar con nosotros en ese clamor. La intercesión y el clamor deben estar de acuerdo con el carácter de Dios. Aquí Moisés tenía motivaciones correctas para clamar, ¿verdad? Le dice, ¿qué van a decir de ti, Señor? Que nos sacaste de Egipto con prodigios y milagros y entonces ahora nos vas a dejar perecer en el desierto. Y el Señor escuchó esa oración. Nosotros debemos tener en cuenta la motivación con la cual pedimos oraciones, hacemos oraciones al Señor, porque con motivaciones incorrectas no vamos a ver la mano del Señor. Yo conocí una hermana en un tiempo que ella pedía al Señor que se glorificara en su iglesia y nos hacía levantar a las 5 de la mañana y decía, Señor, glorifícate, glorifícate. Y yo decía, pero bueno, no pasó nada.
más bien la iglesia desapareció el nombre y todo. Y yo le preguntaba al Señor, Señor, si orábamos tanto, y era porque la motivación de ella era, como ella había sido tan vituperada, ella quería dar a entender que ella sí servía, que ella sí podía, y por eso clamaba con una motivación equivocada. Y entonces nosotros debemos cuidarnos de que las motivaciones con las cuales nosotros oramos sean para alabanza del reino de Dios y para el crecimiento del reino de Dios, y que no esté el yo entronizado. Y para eso nosotros necesitamos ser sanos y libres, porque si no somos sanos y libres, no hemos trabajado los tanques, ¿verdad? Aprobación, protección, amor. Entonces podemos pedir para satisfacer nuestro ego no sano. Amén. 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 Ah, ok. ¿Perdón? Por el audio, alejes un poquito el micrófono. ¿Más duro? No, que lo alejes un poquito. Ah, que lo aleje. Ah, ok, gracias. Ok. Bueno, en momentos difíciles es bueno interceder y clamar con la palabra de Dios. Por eso es que le estoy diciendo que en la palabra está, todo este mensaje está en la palabra. Y hemos ido recopilando poquito a poco todo, y aquí está para que nosotros lo podamos disfrutar, ¿no? Nosotros en momentos difíciles debemos clamar con la palabra de Dios, y podemos apropiarnos del Salmo 91 y el Salmo 35 del 1 al 10. Esta oración nos dará paz para poder recibir orientación y revelación del Espíritu Santo. Hay momentos en que hay mucho tormento en la familia o en un creyente, de verdad, una situación fuerte, y uno siente mucho tormento en la vida. Entonces, hagamos esto, oremos con el Salmo 91 y el 35 del 1 al 10, y con las herramientas que el Señor nos ha dado: perdón, arrepentimiento, adoración, y se van a despejar las tinieblas. En una oportunidad, cuando Paola, que la llevaban al hospital a cada rato cuando nació, y a cada rato estaban en el hospital, y iban y entraban, y no, volvimos otra vez porque a Paola le dio, que se puso morada, que le dio la gripe. Mire, yo agarré un día y yo le dije, ya basta, Satanás. Estaba la niña hospitalizada, y me puse a orar y a clamar, y gracias, y a clamar por esa niña, y le dije, y la sueltas. Pero fue lo que yo tuve fue una ira santa que me salió desde los pies, y yo le dije, la sueltas en el nombre de Jesús, y ella el lunes va a salir de ese hospital y no va a entrar más. Y dejé de orar, se me quitaron las ganas de orar, ¿no? Y me quedé así tranquila, y no llamé para ver cómo estaba la niña, ni busqué en internet nada. Yo dije, ya, no quiero saber más nada porque ya di la orden. Y el martes vino la novia de mi otro hijo, y yo estaba en la computadora y oí que dijo, y yo no pregunté más nada, no, pues hasta aquí, ¿no? Y entonces entra y sale. Entonces me dice ella, ay, Pao salió el lunes del hospital, el mismo lunes, y estaba grave supuestamente, el mismo lunes salió del hospital y no ha entrado más, solo para hacerse exámenes. Amén. 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 Entonces nosotros debemos clamar al Señor. En otra oportunidad también sucedió que tenía un tormento cuando estaba el papá de mis hijos enfermo y grave, ya para morir. Él recibió al Señor y se fue con el Señor. Había aceptado al Señor el sábado conmigo. Yo fui y él recibió al Señor como su Señor y Salvador. Pero entonces, cuando las personas reciben al Señor y quedan en cama, eso es lo que se suena, que tengo que retirarme así. Ok, me hacen señas y yo les hago caso. Reciben al Señor como su Salvador, pero no han tenido una vida de perdón y arrepentimiento. Entonces el enemigo utiliza sus vidas para atormentar a los que están alrededor, y les dan angustias y ese tipo de cosas, ¿no? Entonces había ese tormento, y yo utilicé esta herramienta. Yo le dije, Mónica, vamos a orar. Usted me lee el Salmo 91, se los cuento
que es bueno. El Salmo 91 y el 35 del 1 al 10 en voz alta, y yo voy a clamar porque este tormento se tiene que acabar. Ya, yo sabía que era algo del enemigo. Y entonces, hubo un momento que también fue como que se me apagó un switch y no duré más. Y acuéstese a dormir, mañana se va a trabajar y yo me voy para la clínica, mañana, ¿no? Y entonces nos acostamos y me acosté en paz, tranquila, y a las 6 de la mañana llamaron que había fallecido. Porque estaba el enemigo atormentando, porque era un alma que se le había arrebatado, pero quería atormentar a través de él con la familia. ¿Ok? Pero entonces nosotros debemos clamar al Señor en esos momentos. ¿Estamos de acuerdo? Amén. Amén. No nos debemos dejar atormentar porque tenemos herramientas en la palabra. No nos dejemos atormentar. Amén. Y más cuando nosotros pues estamos teniendo una vida de perdón, arrepentimiento y adoración. También es necesario, ¿verdad?, que nosotros cuando estamos en crisis podemos orar expresándole al Señor nuestras necesidades, clamando, ¿verdad? Entonces dice, bueno, pero si el Señor ya lo sabe, ¿para qué se lo voy a decir? Pero nosotros necesitamos expresarlo para hacer lo que dicen los psiquiatras, catarsis. Sacar de nuestro corazón todo lo que sentimos. Y así le estamos haciendo ver al Señor cuánto lo necesitamos. Señor, quiero decirte lo que siento y cómo me siento para que tú me hagas libre. Y eso demuestra delante del Señor humillación. Porque la gente muchas veces cuando dice eso, ay, ¿para qué se lo voy a decir? Si ya el Señor lo sabe. Es porque en el corazón hay rebelión oculta. ¿Ok? Entonces hay rebelión y debemos ser humildes cuando clamamos. Dice el Salmo 142 del 1 al 2, con mi voz clamaré a Jehová, con mi voz pediré a Jehová misericordia. Delante de él expondré mi queja y delante de él manifestaré mi angustia. Entonces vio que la palabra dice que debemos manifestarla. ¿Amén? Entonces esto es lo poquito que seleccioné en relación a clamar. Ahora vamos a otro punto, que es dar gracias. ¿Se acuerdan que estamos viendo todo lo que hacemos en oración? ¿Ok? Entonces, es dar gracias. Un creyente lleno del Espíritu Santo es agradecido. ¿Ok? Es agradecido. La felicidad, la bienaventuranza, acuérdense que bienaventurado quiere decir 3 veces felices. La felicidad depende de lo agradecido que tú eres. ¿Verdad? No consiste en que todo te salga bien, sino que en las cosas buenas y malas tú veas la mano de Dios y lo que Dios quiere hacer con eso. Y vas a ser feliz cuando tú vas a dar gracias por todo, porque eso lo dice la palabra. La palabra no dice dar gracias cuando las cosas estén bien, sino dar gracias en todo y por todo. ¿Okay? Si nosotros damos gracias al Señor por cada situación todos los días de nuestra vida, nosotros vamos a vivir continuamente en la presencia del Señor. La acción de gracia es un antídoto espiritual contra la tristeza y el desánimo. Lo repito, es un antídoto contra la tristeza y el desánimo. Cuando nos agobian situaciones difíciles, nosotros debemos pasarnos al reino de Dios y empezar a recordar las misericordias pasadas en el Señor y a dar gracias, ¿verdad? A dar gracias, porque cada uno de nosotros puede ser que estemos pasando el quebranto peor del mundo, pero estamos caminando. Hay gente que no puede salir de un hospital, tenemos casa donde vivir, ¿verdad? Y empezamos a buscar todas las cosas buenas para dar gracias. ¿Por qué? Porque la acción de gracia va a avivar nuestra fe. Y nos interesa estar avivados en un conflicto, en una situación dura, en una situación difícil. Dice el Salmo 104, entrar por sus puertas con acción de gracia y por sus atrios con alabanza, alabarle y bendecir su nombre, lo que hicimos esta mañana, bendecir su nombre. Nosotros tenemos que bendecir
bendecir al Señor siempre, y dice las familias, que lo hicimos, cada familia, bendecimos el nombre del Señor. Amén. Entonces eso aviva, a veces se quejan, no verbalmente, pero montan unas caras que uno dice, pero esta persona no está feliz, ¿verdad? Entonces se está quejando en su corazón. Entonces eso demuestra que no está humilde delante del Señor, porque debemos buscar la cantidad de cosas que nosotros tenemos para dar gracias. Si usted hace una lista de todas las cosas que Dios ha hecho por usted, pues no termina. Te llenamos. En estos días me llamó una hermana que se hizo una biopsia estereotáxica, como la que yo me hice el otro día, ¿no? Y entonces estaba toda asustada y dice que bueno, que le vienen temores a la mente, y es una hermana que Dios ha hecho milagros, de verdad, milagros en la vida de ella. Y yo le digo, pero bueno, pero si el Señor, y ay, ¿qué es lo que te viene? Entonces me empieza a decir que temores, que miedo, que está sola, que no sé qué. Entonces yo le digo a ella, mira, te voy a poner una tarea. Haz una lista de todas las cosas donde Dios te ha socorrido. Y empieza a darle gracias por eso. Entonces ella empezó a sentirse mejor. Nosotros debemos recordar las misericordias pasadas del Señor cuando estamos tristes, cuando vemos una situación difícil, para levantarnos en oración. La gratitud es la ofrenda con que nos presentamos ante su santuario. Gracias, Señor, gracias. Fíjense que en Efesios 5:20 dice, dando siempre, diga, ¿cuándo? ¿Cuándo? Siempre. Ajá, yo sé, bueno, se me fueron. Dando siempre gracias por todo. ¿Por qué? ¿Por un poquito? Por todo. Al Dios Padre y en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, si la Biblia dice que demos siempre gracias por todo, entonces quiere decir que es importante para nuestra vida espiritual y nuestra vida de oración. Yo conocí un señor que él, sí, porque a veces dicen, sí, pero es que tú no sabes por lo que yo estoy pasando. No, tenemos que pasarnos a la acción de gracias. Él salió con su familia, cristiano, ahorita tiene una iglesia, y entonces cuando regresó, consiguió que en su casa estaba el cuerpo bombero y la casa no estaba. Se quedó con lo que tenía puesto. Y él dijo, él alzó sus manos y alabó a Dios y dio gracias. Gracias, Señor, gracias por esto que acaba de acontecer, tú tendrás tus planes. Bueno, y no se quedó en la calle, ahora tiene una casa más bonita todavía y tiene una iglesia en su casa, todo eso. ¿Pero por qué? Porque siguió ese principio de ser agradecido en todo, porque dice la palabra que muchas veces nosotros decimos, no, porque todo es para bien, ¿verdad? Todo es para bien, porque a veces nos gusta cortar en los versículos. Y a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. A los que aman a Dios. Entonces, si a los que aman a Dios todas las cosas le ayudan a bien, los que aman a Dios van a conocerle personalmente y van a estar agradecidos siempre. Señor, gracias por esto, gracias por lo otro. Yo estoy segura que cuando estuvo Daniela hospitalizada, la hija de Aleida, ella vio la mano de Dios por todos lados. Amén. ¿Verdad que sí? Amén. La mano de Dios, y tuvo oportunidad de dar gracias a Dios por esa circunstancia negativa que pasó, y ya la niña está aquí, ya todo está bien. Amén. Y teniendo comunión. Y ha regresado solo para los controles. Exacto, solo para los controles. Amén. Así es. Demos gracias por todo. Tenemos muchos motivos por lo cual debemos estar agradecidos. Es importante expresárselos al Señor. La acción de gracia es reverente y con un profundo sentido de humildad. Cuando no lo hacemos, caemos en orgullo, altivez y rebelión. Esto nos va a guardar de altivez y de rebelión el ser agradecido. Amén. Lo contrario de la acción de gracia es la queja. Ajá. Entonces, nosotros nos empezamos a quejar. Debemos tenerle temor a la queja, porque la queja es una puerta abierta al enemigo. Debemos santificar
nuestra boca y el corazón. Cuando nosotros empezamos a sentirnos, oye, triste porque no tengo esto, porque la queja es poner la mirada en lo que no tenemos. La acción de gracia es poner la mirada en lo que Dios nos ha dado y por la fe lo que nos va a dar. ¿Okay? Entonces, la queja ocurre en nuestro corazón porque hay muchas raíces de amargura, por eso debemos ser sanos y practicar el perdón, discipularnos. Anoche hablaba yo en el taller lo importante que era el discipulado, explicando el arrepentimiento, ¿no? Lo importante que es el discipulado, que a veces las personas llegan, bueno, ¿y cuánto dura este taller? Entonces yo no les contesto. ¿Por qué? Porque el discipulado dura toda la vida. Yo le digo, mira, yo estoy asistiendo, en estos días no he podido ir, pero sí voy los martes a mi discipulado que dan los martes en la casa del pastor, porque necesitamos ser discipulados siempre, siempre, ¿ok? Para que no caigamos en esto de la queja. La queja ocurre por raíces de amargura, falta de perdón y falta de arrepentimiento y de una relación íntima con Dios muy pobre. Tenemos esa relación íntima pobre y por eso nos quejamos. No leemos la palabra y por eso nos quejamos, porque no conocemos los milagros que Dios puede hacer en la vida de nosotros si nos pasamos al reino de Dios con la acción de gracia. Entonces, un ejercicio diario que debemos hacer es recordar por qué debo dar gracias hoy, ¿verdad? Y tenemos mucho por qué dar gracias. Y eso nos va a hacer acostar relajados, fortalecidos, en comunión con el Señor. El Salmo 103:2 dice, bendice alma mía a Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. Nosotros no debemos olvidar los beneficios y las misericordias pasadas que Él ha hecho con nosotros. Salmo 103:2. El pueblo de Israel continuamente se quejaba y por esto no alcanzó la bendición de la tierra prometida en corto tiempo, en su tiempo, porque no entendía. Porque el pueblo de Israel no entendía y vivía quejándose y murmurando. Pero ¿saben por qué el pueblo de Israel vivía así? Porque no tenía el Espíritu Santo. Pero nosotros lo tenemos. Pero entonces lo que hacemos cuando nos quejamos es contristar el Espíritu Santo y seguimos quejándonos y quejándonos. Nos quejamos del gobierno en vez de interceder, nos quejamos del vecino en vez de interceder. Nosotros tenemos que sustituir la queja por acción de gracia y por acción, que es la oración y la intercesión. ¿Amén? Amén. Amén. Ahí están despiertos todos, qué bonito. Entonces me cuesta así, a veces cuando sigo así de corrido, yo digo, ay, a lo mejor se durmieron. Bueno, seguimos aquí. Entonces, fíjense que en Éxodo 5:3 dice, esto es lo que le estaba diciendo el pueblo de Israel. Ellos dijeron, el Dios de los hebreos nos ha encontrado e iremos pues ahora camino de 3 días por el desierto y ofreceremos sacrificios a Jehová nuestro Dios. Camino de 3 días. ¿Y se demoraron cuánto? 40 años. Usted quiere dar vueltas en el desierto, usted quiere dar vueltas en un mismo problema, usted quiere que un problema no se termine, quéjese. Quéjese, ¿verdad? Cuando usted ponga cara de limón porque tiene un problema, acuérdese. Diga, no, Señor, porque es que le estamos abriendo puerta al enemigo. A veces que yo digo, ay, pero no. Inmediatamente, no, Señor, esto va a ser así porque tú estás conmigo y empiezo a alabarle y a darle gracias. Cambiar la forma de hablar. En vez de qué fastidio, hay que decir gracias. Exacto. La gente siempre se queja, ¿no? Y esto yo lo amplío mucho en el tema del poder y de las palabras, el poder y autoridad de las palabras. Está lloviendo, qué fastidio, está lloviendo. Ay, pero este sol tan candente. Entonces, todo el tiempo se quejan. No, mira, hay países que no tienen sol en 6 meses y nosotros lo tenemos. El clima que nosotros tenemos actualmente, la gente dice, ay, qué fastidio, está lloviendo. Ay, no, qué bendición. Yo les digo a la gente, no, qué bendición, está lloviendo. Yo salgo a mi terraza y veo la lluvia cuando viene de allá de la Simón Bolívar. Entonces, y disfruto, tenemos que disfrutar la creación para poder dar gracias a Dios y no quejarnos. Y quitarnos de la boca esa palabra que dijo Jackie, qué fastidio. ¿Cuántos la dicen? No me lo digan. Ajá. Ay, qué fastidio.
fastidio, el Metrobús no llega. Ay, qué fastidio esta cola. Quítense, esa palabra no es de Dios. No es de Dios. Amén. Ya por lo menos tienen algo de que arrepentirse hoy. Ok, seguimos aquí. En Números 11:1, ¿verdad? Vamos a ver una de las consecuencias de la queja. En Número 11:1 dice: aconteció que el pueblo se quejó a oídos de Jehová, y lo oyó Jehová, y ardió su ira, y se encendió en ellos fuego de Jehová, y consumió uno de los extremos del campamento. Entonces la queja no alaba a Dios, sino provoca juicio. Provoca juicio. Entonces, Números 11:1. La queja es signo de rebelión y, como dije, acarrea juicio. Si nosotros no podemos dejar de quejarnos, no podemos dejar de ver el lado negativo de la cosa, estamos en rebelión, necesitamos arrepentimiento y necesitamos sanidad. Porque también sucede que una persona puede ser quejosa y no puede dejar de quejarse, porque necesita sanidad. Para arrancar, como dice Mateo 15:13, lo que mi Padre no sembró. O sea, para desarraigar toda raíz de nuestra vida. Entonces, cuando veamos que una persona se queja mucho, vamos a interceder por él para que le sugerimos, ¿verdad? Lo que dice la palabra, lo instruimos, pero vamos a interceder para que sea sano, porque puede ser que se crió en un hogar que la costumbre era quejarse todo el tiempo, ver lo negativo todo el tiempo. ¿Okay? Es bueno dar gracias al Señor, estamos en el punto de acción de gracias. ¿Okay? Es bueno darle gracias al Señor por los cambios que ha hecho en nuestro carácter cada día, porque nos redarguye de pecado. Debemos estar agradecidos con eso. ¿Cuántos están agradecidos porque el Señor les ha cambiado el carácter? ¿Verdad? Amén. Yo últimamente tuve un testimonio, una sanidad que todavía no se le he podido contar a Michelle porque está muy ocupada y la tengo amenazada. Te lo tengo que contar. Pero de verdad estoy agradecida del Señor. Por el cambio de nuestro carácter. Por el cambio de carácter en nuestra vida y que nos redarguye de pecado. Yo cuando el Señor me redarguye de pecado, me reclaman algo, yo le digo, aunque no me guste, ¿verdad? Porque la señal de que hay pecado es que no me gusta. Esa es la señal. Me pongo brava, me molesto. Entonces yo le digo, Señor, gracias. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo prevalece allí. No le doy rienda suelta a mi malestar, sino que voy al Señor a sanar eso. El Salmo 106:7 dice: nuestros padres en Egipto no entendieron tus maravillas, no se acordaron de la muchedumbre de tus misericordias, sino que se rebelaron junto al mar rojo. Entonces, cuando uno no se acuerda de las misericordias pasadas y bendice al Señor y da gracias, entonces hay rebelión. Estás abriendo puertas. Entonces, de hoy en adelante nosotros vamos a dar gracias por todo y la queja fuera. Podemos ver lo malo que veamos del gobierno, del vecindario, del sitio donde vivimos, de la cola, pero vamos a dar gracias. ¿Qué hay cola? Me pongo a alabar, me pongo a orar, cierro mis ojos y me pongo a orar. ¿Ok? Entonces todo tiene solución. Vamos a pasar al otro punto, el último puntico que les voy a hablar hoy, que otra cosa que hacemos en la oración, que es bendecir. Bendecir. En Mateo, Mateo 5:44 dice que nosotros debemos orar por los que nos persiguen, perdonarlos, ¿verdad? Hacerles bien, y también dice que bendecirlos. Pero cuando una persona es muy mala y nos ha hecho mucho daño, pues bendecir como que nos cuesta, ¿verdad? Alegra se ríe. Bendecir así como que yo lo perdono y me arrepiento de toda rabia, pero hasta ahí, ¿verdad? Entonces nos cuesta. Exacto. Entonces, en estos días yo tenía un conflicto familiar por allí y entonces yo decía, y he trabajado con eso, trabajé la raíz familiar, ¿verdad?
yo dije, bueno, eso debe venir por esto, la crianza y tal, con mis hermanos y esto. Y empecé a orar y trabajé eso. Pero sin embargo la rabiecita pues seguía ahí como paseándose, ¿no? Porque me alteraba mucho esta persona, me estresaba y todo eso, ¿no? Entonces trabajé con la misericordia. Y yo dije, bueno, Señor, no tengo misericordia, porque nosotros debemos cuidar nuestro corazón de todas esas cosas, porque de él emana la vida. Y entonces empecé a trabajar con la misericordia, a pedirle perdón al Señor. Sí, Señor, yo me siento mejor que Él, te pido perdón, estoy cayendo en orgullo, no tengo misericordia, estoy cayendo en control porque quiero que haga lo que yo digo y no lo que dice, ¿no? Y bueno, me sentí un poquito mejor también. Pero siguió el proceso y entonces yo decía, bueno, Señor, pero yo no voy a calar esto me estresa, ¿no? Y entonces el Señor me dijo, bendícelo. Y yo, ¿sí? ¿No? Entonces empecé a bendecirlo, hermanos, el cambio del cielo a la tierra. Empecé a bendecir su carácter, empecé a bendecir su trabajo, empecé a bendecir su esposa, su hijo, empecé a bendecir todo lo que hacía y se me quitó lo que yo tenía. Y ahora felices de la vida, echamos broma y todo, porque entonces yo decía, pero qué raro. Entonces empecé a ver y para casualidad en la noche habló Joyce Meyer en enlace y entonces justo ella habló de bendecir y decir que uno no bendecía porque era como que secretamente no quería como que tuviera bendiciones la persona, pero resulta que bendecir significa que el Señor lo llene de bien y cambie su corazón a la persona, cambie su corazón. Y el primer corazón que va a cambiar cuando nosotros bendecimos a los enemigos es el mío, pasó conmigo. Y yo decía, pero porque era una situación que yo no podía. Y entonces, hasta que hice eso, y bueno, ahora lo sigo bendiciendo. Y lo bendigo y lo bendigo. Entonces, ¿les ha pasado a ustedes que que hay situaciones que se agravan, entonces usted se molesta con una persona y siguen pasando cosas y siguen pasando situaciones fastidiosas, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? Que nosotros tenemos que bendecir a esa persona, porque cuando no la bendecimos estamos atrayendo que todas las cosas malas vuelvan a suceder. Si lo bendecimos lo estamos cubriendo. ¿Me estoy explicando? Amén. Entonces, por eso es que dice que a los enemigos hay que bendecirlo y nosotros nos olvidamos de esta parte, ¿verdad? Con, qué sé yo, los vecinos, el gobierno, no bendecimos y tenemos que poner atención en el corazón. ¿Por qué no bendecimos? Porque pareciera como que el perdón no está completo o el entendimiento de lo que es bendecir no está en nuestro corazón. Entonces yo entendí esto con este proceso que me pasó y me acordé, que lo anoté aquí, de un testimonio que una vez yo iba donde la odontóloga, y la odontóloga era cristiana, y ella me contó que a su consultorio había ido una persona de origen árabe, me dijo ella en ese momento, ¿no? Que era, pero no era cristiana, y a él le secuestraron una hija. Y entonces él agarró y fue a bendecir a esos secuestradores, a bendecirlos, y cuando ellos llamaban por teléfono para hacer las negociaciones, él le decía, ustedes son hombres buenos, yo los bendigo, y entonces sí, y los hombres y que decían, no nos diga eso, cállese, no nos diga eso, porque ustedes saben quiénes eran, ¿no? Los que no les gusta oír la palabra, y yo los bendigo, y le soltaron la hija y no le hicieron nada. Él era inconverso, no tenía a Jesucristo en el corazón, y de bendecir, para que vean que la palabra hace llover Dios sobre buenos y malos, sobre justo e injusto, y de bendecir, de usar los principios de Dios, su hija salió libre y no tenía al Señor. ¿Qué tal nosotros, que tenemos al Rey de Reyes y Señor de Señor? Yo creo que tienen muchas personas a las cuales bendecir y se van a quitar muchos problemas de encima, porque bendecir, como les dije, fíjense, bendecir es que el bien
llegue a sus pensamientos. Mira cómo se están riendo. Que el bien llegue a sus pensamientos y a su corazón. Y lo que decía Joyce Meyer esa noche es que cuando yo bendigo, para que se nos quite la idea, porque es como que tenemos ese rencorcito, y yo no lo bendecí para que le den un carro. Entonces, nosotros queremos que el Señor se revele a esa persona, y cuando lo bendecimos, entonces Dios se va a revelar a su corazón. ¿Cuántos lo creen y lo aceptan? Amén. Entonces, tenemos mucha gente que bendecir, ¿verdad que sí? Sí. Que hemos perdonado, nos hemos arrepentido, pero bueno, él allá y yo aquí, ¿verdad? Pero vamos a bendecirlo para que caiga como ascuas de fuego en ese corazón y el Señor lo redarguye, ¿ok? También hay otro punto de la bendición, para dejarlo hasta aquí, que es el bendecir cuando nosotros, en las bendiciones bíblicas, cuando los patriarcas bendecían a sus hijos. Y les doy la tarea de buscar las bendiciones que le dio Jacob a todos sus hijos. Él le decía cosas específicas a cada uno de sus hijos. ¿Qué es el bendecir? ¿Cómo? Cuando empezó, ¿qué es el bendecir? La palabra bendecir. No, el punto completo. Ajá, bueno, déjame seguir. Ahorita te digo, porque si no se me va la idea. Es desear y expresar todo lo bueno que queremos para otros. ¿Eso era? No. ¿No? Ok. Ajá. En la oración debemos ser específicos y expresarle al Señor de qué manera nosotros queremos bendecir a la persona. Nosotros tenemos una tarea ahorita, que es que estamos orando por las familias, ¿verdad? Yo tengo la mía, y entonces los estoy bendiciendo y estoy deseando en mi corazón todas esas cosas buenas con la palabra. Acuérdense que la semana pasada nosotros dimos unos textos bíblicos para orar con la palabra, que era como hacía Pablo por las iglesias, y las iglesias crecieron, y de hecho por eso estamos nosotros aquí, ¿ok? Entonces eso va a traer bendición. Los patriarcas bendecían a sus hijos, y podemos ver en 48:15 Génesis dice: y bendijo José diciendo, el Dios en cuya presencia estuvieron mis padres Abraham e Isaac, el Dios que me mantiene desde que yo soy hasta este día, el ángel que me liberta de todo mal, bendiga a estos jóvenes, y sea perpetuo en ellos mi nombre y el nombre de mis padres Abraham e Isaac, y multiplíquense en gran manera en medio de la tierra. Nosotros debemos bendecir a nuestros hijos y nuestra descendencia. Utilicen una ocasión especial, un cumpleaños, y escriban una bendición para sus hijos, y díganle todo lo que ustedes desean para ellos. Entonces eso es importante, ¿verdad? Porque nosotros le decimos, Dios te bendiga, Dios te bendiga, Dios te bendiga. Ajá. Pero vamos a expresar más detalladamente lo que queremos para ellos, ¿no? Ajá. Cuando alguien te haga un favor, bendice. Y cuando alguien te haga daño, bendice. Amén. Así, sí, Dios te bendiga. No, hermano, pero cambiemos recibamos la revelación. Yo la recibí, porque yo, perdonaba, me arrepentía, tenía misericordia, pero tú sabes, yo no quería que tuviera como beneficio, ¿no? Entonces yo entendí que cuando yo lo bendigo, si me hace mal y lo bendigo, el reino de Dios puede venir a esa persona. Pero bueno, fíjense lo que le conté de lo que secuestraron a la hija de este señor árabe, y él no es cristiano, y le soltaron su hija. ¿Ok? Exacto, ¿ven? Entonces es así. Ok, vamos a ver qué me falta aquí para darles la oportunidad. Ajá. Fíjense otra cosa, si nosotros buscamos en la palabra, Jesucristo, antes de hacer los milagros, bendecía, ¿verdad? Y yo podría pensar, o podríamos pensar que no lo necesitaba, y él bendecía antes de hacer el milagro de los panes y la multiplicación de los panes y los peces.
Él bendijo, Él bendecía a los niños. Entonces, nosotros debemos hacerlo, pero con el entendimiento que estamos derramando el reino de Dios.